La siguiente presentación tiene como propósito enfatizar los principales aspectos de las reglas de operación del Fideicomiso Fondo Regional, aprobadas el 19 de marzo de 2020 por el Comité Técnico de dicho fideicomiso. De acuerdo al numeral 2 de las reglas, el Fondo Regional tiene por objeto otorgar recursos a las 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud, mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como la infraestructura básica. Es importante señalar que para el ejercicio 2020 se asignaron 1.988.7 millones de pesos al Fondo Regional. Cabe mencionar que las cantidades depositadas en el patrimonio del fideicomiso contemplan los gastos deducidos de administración y recursos para su fiscalización. En el caso particular del monto depositado en 2020 al patrimonio del fideicomiso es de 1.966.9 millones de pesos. El instrumento central del Fondo Regional es el Índice de Desarrollo Humano, por sus siglas IDH. Este índice es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas, PNUD. En México cuenta con el apoyo de Coneval e INEGI para su realización. Asimismo, el IDH sintetiza el avance de las entidades federativas en 3 dimensiones básicas para el desarrollo de las personas. De acuerdo a la metodología de PNUD, cada dimensión del IDH se asocia con variables que permitan su cuantificación. La primera dimensión es salud, la cual mide la esperanza de vida alcanzada por las personas. La segunda dimensión es educación. Para esta se ocupan los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolarización. La última dimensión corresponde al ingreso, la cual se mide con el ingreso nacional bruto per cápita. El Fondo Regional fue creado en 2007. Sin embargo, para el 2017 se modificó su operación, la cual se realiza a través de un fideicomiso público sin estructura, denominado Fideicomiso Fondo Regional. Este mecanismo cuenta con un comité técnico, en el que participan representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Es atribución de este comité la aprobación de los programas y proyectos de inversión con recursos del patrimonio. De acuerdo a la normativa vigente, únicamente podrán destinarse los recursos a proyectos de inversión y su equipamiento. Considerando las 3 dimensiones del IDH, el Fondo Regional ha identificado en el numeral 7 de las reglas de operación que los recursos solo podrán destinarse a la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento en los siguientes rubros. En salud, se apoyarán obras destinadas a permitir o mejorar el acceso de la población a los servicios básicos. En la dimensión ingresos, se apoyan obras que reduzcan los costos que impacten en el ingreso de la población. Es importante señalar que para FIFONREGIón, esto se enfoca en el desarrollo de infraestructura en agua potable, drenaje y electrificación, así como en infraestructura vial que genere acceso a servicios de salud y educación. Finalmente, en educación se apoyan obras destinadas a mejorar el acceso de la población a los servicios básicos de este rubro. El proceso de disposición de recursos está integrado por diferentes etapas. De acuerdo a las reglas de operación, se identifican los siguientes momentos. En la etapa inicial de la solicitud de recursos, las entidades federativas solicitan a la Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante oficio libre, los recursos requeridos para los programas y proyectos de inversión, anexando la propuesta de cartera de programas y proyectos. Las entidades registran el expediente técnico en el CEFIR 23. Para la revisión de expedientes técnicos, la UPCP y, en su caso, la Unidad de Inversiones revisarán la información de los expedientes técnicos. Las entidades federativas tendrán un plazo no mayor de 20 días hábiles para atender las observaciones que se emitan.
La valoración y prelación de proyectos inicia cuando la UPCP remite al grupo de trabajo la información sobre aquellos programas y proyectos que cumplen con las reglas de operación. El grupo de trabajo está integrado por los representantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Salud y Educación Pública. Este grupo de trabajo requisita las hojas de dictaminación para integrar una prelación, la cual se envía al titular de la UPCP. En la etapa de autorización de proyectos, el comité podrá autorizar los recursos considerando la prelación de los proyectos realizada por el grupo de trabajo y puede determinar una valoración mínima. Este comité es quien aprueba los programas y proyectos con cargo a los recursos del fideicomiso. La Secretaría de Actas del Fideicomiso y la UPCP notifican al fiduciario los proyectos aprobados, así como la cuenta bancaria para la administración de los recursos. Posteriormente, en la etapa de aplicación de los recursos, las entidades federativas contratan una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la identificación, registro y control de los recursos para los proyectos aprobados e informando el número de la misma a la UPCP. Los recursos deberán ser aplicados conforme al calendario de ejecución y en su caso, de acuerdo al que sea modificado una vez justificada la ampliación del plazo. Los rendimientos financieros, ahorros y recursos no ejercidos deberán concentrarse en la tesorería de la Federación en los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Una vez concentrados los recursos, se deberá informar a la UPCP en un plazo no mayor a 10 días hábiles, de acuerdo con lo especificado en el anexo 4. Finalmente, en el seguimiento y transparencia de los recursos, las entidades federativas deberán realizar reportes trimestrales de acuerdo al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como presentar información en sus sitios de transparencia e informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el estatus de los recursos autorizados. A continuación, se abordarán estas etapas precisando algunas particularidades y recomendaciones que se hacen para un mejor resultado. De acuerdo al numeral 11, inciso A de las reglas, es necesario que las entidades cumplan con lo siguiente: solicitar los recursos en hoja membretada, formato libre y debidamente firmada por los servidores facultados. Acompañar dicha solicitud con la propuesta de cartera de programas y proyectos. En el sitio CEFIR 23 existe un documento de apoyo para la presentación de esta información. Es importante señalar que de las 10 entidades federativas que contempla el fideicomiso, las 3 con menor índice de desarrollo humano podrán solicitar hasta 393.3 millones de pesos del monto de FIFONREGIón, y las 7 restantes podrán solicitar hasta 295 millones de pesos del monto de FIFONREGIón. Sin solicitud, de acuerdo a los términos señalados, no es posible continuar con el proceso. Para la solicitud de recursos y cartera se recomienda descartar proyectos no financiables con relación al objetivo del fideicomiso, como podrían ser proyectos ejecutivos, evaluaciones ACB o ACE u otro tipo de estudios. Incluir en la solicitud de propuesta de cartera de proyectos debidamente requisitada y consistente en las fechas. Identificar de forma clara el monto solicitado por entidad federativa y programa o proyecto solicitado. Presentar en la solicitud por entidad federativa los requerimientos por grupo A o B según corresponda. Verificar que el monto solicitado en el oficio de solicitud sea consistente con los porcentajes establecidos para cada grupo. De acuerdo al numeral 11, inciso B, las entidades federativas registrarán los expedientes en el sistema electrónico disponible en www.mst.hacienda.gov.mx, denominado CEFIR 23. Los expedientes técnicos disponibles se clasifican de acuerdo al monto de los programas y proyectos solicitados, los cuales se enuncian a continuación.
Nota técnica para los proyectos mayores o iguales a 2 millones de pesos y menores a 10 millones de pesos. Cabe resaltar que para el ejercicio 2020 se incorpora este expediente, siempre y cuando el proyecto considere la conclusión de la obra y cuente con los certificados y o dictamen de validación de equipo médico correspondiente. Nota técnica para los proyectos mayores o iguales a 10 millones de pesos y menores a 30 millones de pesos. Nota técnica con costo anual equivalente para proyectos mayores o iguales a 30 millones de pesos y menores o iguales a 50 millones de pesos. Análisis costo-beneficio simplificado y análisis costo-eficiencia simplificado para aquellos proyectos mayores a 50 millones de pesos. Sobre los expedientes técnicos se recomienda que estos tengan claridad en cuanto a la naturaleza y alcance del proyecto, la población objetivo, los calendarios de ejecución sean congruentes con los programas y proyectos a realizar y deberán reflejar la problemática del tipo de infraestructura solicitada. Revisar los alcances de los programas y proyectos, dado que estos no podrán sufrir cambios una vez aprobados. Que el nombre de los proyectos presentados en la propuesta de cartera y en CEFIR 23 sean consistentes con las acciones a realizar de cada proyecto. Los costos unitarios de los componentes de los proyectos deberán observar los costos paramétricos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales se han actualizado y están disponibles para usuarios de CEFIR 23. En el caso de los análisis costo-beneficio y costo-eficiencia, estos son transferidos por la UPCP a la plataforma de la unidad de inversiones, por lo que en el sistema CEFIR 23 se encontrará un archivo de apoyo para poder realizar este proceso. Entre los datos solicitados se encuentran los datos generales del proyecto, su georreferenciación, las factibilidades, información del administrador, el calendario fiscal, indicadores, otros comentarios y el costo anual equivalente. De acuerdo al numeral 17, las entidades federativas deberán contratar con la institución de crédito de su elección una cuenta bancaria productiva específica y exclusiva para la identificación, registro y control de los recursos. Deberán informar por oficio el número de la cuenta bancaria a la UPCP. La UPCP se encargará de remitir, en su caso, dicha información al fiduciario para que realice la entrega de los recursos del FIFONREGION. A través de dicha cuenta se realizarán las transferencias relacionadas con la ejecución de los programas y proyectos. Se recomienda verificar que la cuenta bancaria productiva se encuentre activa. De lo contrario, se requiere enviar los datos actualizados. En el proceso de autorización sobresale lo siguiente. De acuerdo al numeral 18, los recursos aprobados solo podrán destinarse para los fines autorizados por el Comité Técnico. El numeral 25 señala que la UPCP notificará a la entidad federativa los programas y proyectos aprobados. Por otra parte, el fiduciario efectuará la administración de los recursos autorizados, como señala el numeral 26. De acuerdo al numeral 27, una vez que las entidades federativas reciben los recursos, deberán enviar a la UPCP el documento oficial que acredite la entrega-recepción de los recursos por programa o proyecto aprobado. De acuerdo al numeral 30, como parte del seguimiento y rendición de cuentas, los recursos deberán estar comprometidos a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en el que se ministren, mientras que los recursos no comprometidos y los rendimientos financieros deberán reintegrarse a la TESOFE en los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Lo anterior se tiene que notificar a la UPCP mediante oficio, que incluye el anexo 4 de las reglas de operación denominado Reportes de Recursos Autorizados y acompañado del documento que acredite las transferencias.
De acuerdo al numeral 35, las entidades federativas informarán trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos aprobados, atendiendo lo establecido en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos informes trimestrales deberán contener los datos del contrato, la ubicación geográfica, el informe de avance físico y financiero y, en su caso, evidencias de conclusión de la obra. Las prórrogas se podrán otorgar a la entidad federativa por una única ocasión, en el caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que demuestren y motiven la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución. Pero para que se pueda analizar la pertinencia de otorgar la prórroga, debe solicitarse dentro de la vigencia del periodo aprobado, por lo que deberá notificarlo mediante un oficio dirigido al titular de la UPCP especificando la obra, modificación al calendario de ejecución y las causas que justifiquen dicho cambio. Es importante presentar con claridad las causas que impidieron el desarrollo de la obra, el periodo en que éstas ocurrieron, el impacto en la ejecución del proyecto y la ampliación que se solicita, así como otros elementos que apoyen en su justificación. En términos de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo a los numerales 45 y 46, las entidades federativas deben incluir tanto en su cuenta pública como en el informe de gasto que envían al Poder Legislativo datos sobre la aplicación de los recursos otorgados para los programas y proyectos. Adicionalmente, deberán publicar en su página de internet y en otros medios accesibles al ciudadano información actualizada sobre la actualización de los recursos, la descripción de las obras, los montos, las metas, proveedores, los avances físicos y financieros y toda la información que transparente el uso de los recursos aprobados en los programas y proyectos de infraestructura. Asimismo, se deberá comunicar a la UPCP el vínculo donde se publican dichos datos. En las reglas vigentes se incluye un numeral particular sobre las solicitudes del ejercicio 2020 que recibieron recursos, para que al finalizar los calendarios de los programas y proyectos correspondientes, las entidades federativas entreguen un reporte final con la información solicitada en el anexo 4, reportes de recursos autorizados. Información adicional. Es importante destacar que la comunicación se realiza únicamente con los enlaces autorizados por las entidades federativas. No se tendrá comunicación con instancias ejecutoras ni personal de tesorería. Los comunicados oficiales de la UPCP solo se remiten a los secretarios de finanzas o equivalentes. En el caso de los correos electrónicos, las comunicaciones se realizan a través de la cuenta institucional de la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria. Finalmente, como resumen de esta presentación, se recuerda que las entidades federativas deberán entregar a la UPCP el documento oficial que acredite la entrega-recepción de los recursos una vez recibida la administración. Se tiene a más tardar al 31 de diciembre del ejercicio fiscal en el que se administren los recursos para vincularlos a compromisos y obligaciones formales de pago. Los recursos, rendimientos financieros y ahorros que no hayan sido ejercidos deberán concentrarse a la TESOFE en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. Deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos transferidos a través del sistema establecido. La autorización de ampliaciones será únicamente para los calendarios de ejecución, por lo cual se analizará y se otorgará por una única ocasión cuando el caso lo amerite. Las entidades federativas son responsables de la integración y veracidad de la información.
Los recursos de FIFONREGIón, al ser transferidos a las entidades federativas, no pierden su carácter federal. Por tanto, los servidores públicos que incurran en faltas administrativas podrán ser sancionados en términos de la legislación federal que corresponda. Estas son las principales referencias que podrán consultar para cumplir con la normativa aplicable del FIFONREGIón. Asimismo, en la página de Transparencia Presupuestaria, en la sección de Entidades Federativas, ramo 23, indicando el ejercicio y el programa presupuestario a consultar, se puede obtener información sobre las reglas, lineamientos y procedimientos del Fondo Regional. De la misma forma, en la sección de datos abiertos es posible consultar los proyectos que son aprobados y pagados a las entidades. Por último, se proporcionan los datos del servidor público que puede dar mayor información y resolver las dudas que se pudieran presentar a las entidades federativas.